Muy buenas noches, gloria a Dios, bienvenidos nuevamente. Todos los que estamos hambrientos y sedientos de llegar a conocer, de ser instruidos a través de la palabra. Y qué mejor que colocarnos bajo la dirección del Espíritu Santo, porque Él es el único que nos puede enseñar, instruir, porque cada que nosotros empezamos a estudiar las Escrituras, nosotros no queremos palabra de hombre, no queremos oír la forma de pensar nuestra. Nosotros queremos que el Espíritu Santo nos instruya a llegar a conocer las Sagradas Escrituras en la revelación de ellas a través del Espíritu Santo. Y qué mejor cuando nosotros tenemos un corazón enseñable. Y vamos a seguir estudiando. Recordemos que le dimos inicio, Dios le dio autoridad al hombre. Y ya miramos también con la bendición de Dios el otro sábado, la segunda parte. Y hoy vamos a mirar, vamos a seguir estudiando y aprendiendo día a día más. Así que disponga su corazón en el nombre de Jesús. En sus hogares, por favor, tomen apuntes, desempolven las Sagradas Escrituras para poderlas entender y usarlas. Porque no se trata de tener la mejor Biblia para mostrarla, sino tener una Biblia, ¿para qué? Para ser estudiada y que la palabra, la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, esté en nuestros corazones. Amén. Así que bendito Dios, en esta noche queremos darte las gracias, Padre, porque día a día son, Señor, regalos, primicias, de podernos despertar, bendito Señor, de estar en tu presencia, Papito Dios, buscando tu revelación, tus instrucciones, Señor, estar bajo la sombra, Señor, del Todopoderoso, bajo la sombra del Señor Jesucristo, estando bajo la dirección del Espíritu Santo, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Tú, mi amado Señor Jesús, eres el que estás delante de todos y cada uno de nosotros, como ese poderoso gigante. Y no solo con ello, Señor, sino que tu amor es tan grande que enviaste el Espíritu Santo para que estuviera sobre nosotros y dentro de nosotros. Gracias por esas grandes bendiciones y esos grandes regalos que tú nos das, Papito Dios. Hoy te pedimos juntamente con mi esposo, Señor, que tú te muevas con poder en esta tu casa y te desplaces, Espíritu Santo, a cada hogar, a cada familia, Señor. Quita todo obstáculo, Señor, de algunos hermanos que nos acompañan y que están hambrientos y sedientos de tu palabra, allá en los hogares, en la familia, Señor, que muy pronto tú toques corazones y que este estudio bíblico ya vaya a ser personalizado como lo hacemos los cultos el día miércoles, oh Señor, no dejando de congregarnos hoy. Te pedimos, oh Señor, que nos des la revelación en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así es, mis amados, queremos prepararnos. Qué mejor que es estar en la gran bendición de poder ser instruidos por el Espíritu Santo. Entonces, solo dispongamos. Y antes de dar inicio, permítanme recordarles que con la bendición de Dios, el día 24 de septiembre estaremos llevando a cabo la vigilia, que usted sabe que la hacemos cada 3 meses. Y el propósito de llegar a tener una vigilia espiritual nos permite tener un proceso de discernimiento en acciones que nos acercan a Dios y nos alejan de las cosas que contradicen a la voluntad de Dios. Porque el Señor nos dice en su palabra, nos dice a nosotros que debemos de prepararnos para el día y la hora. Eso lo enseña en Mateo 24, 42, 51, para los que quieran de pronto saber qué es una vigilia. Mateo, ¿qué, perdón? Mateo 24, 42, 51. Entonces usted lo puede verificar. El propósito de la vigilia es alabar juntos al Rey de Reyes, de estar vigilantes, porque el día y la hora en que el Señor vendrá no la conocemos, pero estamos preparados, estamos vigilantes con ese corazón sensible, dándole la prioridad a Dios. O solamente, como lo enseñábamos el miércoles, solamente nos acordamos de Él cuando tenemos necesidades. No, Dios es en todo momento, en todo lugar y a toda hora. Él es la prioridad. Amén. Entonces, el propósito de la vigilia es adorarlo, alabarle, exaltarle,
dar testimonios, danzarle, escuchar la palabra, envuelve muchas cosas, siendo esas antorchas encendidas, siendo nosotros esas antorchas del Espíritu Santo encendidas, y qué mejor que una vigilia. Así que queda cordialmente invitado, y también lo estaremos transmitiendo, pero después de la transmisión estaremos un ratico más aquí adorando al Señor. Depende cómo el Espíritu Santo nos dirija. Amén. Así que vamos a dar inicio en el nombre del Señor. Esta enseñanza, ¿por qué es una enseñanza? Porque Jesús les enseñaba a los apóstoles cómo deberían ellos de proceder, cómo deberían de hacer la voluntad de Dios. Y qué mejor ellos tuvieron esa gran bendición de tener el buen pastor, el gran ministro, el gran sumo sacerdote. Amén. Y dice las Escrituras en el nombre del Señor, nos dice así: esta enseñanza bíblica, somos labranza de Dios, tierra cultivada, y Dios nos da el crecimiento. Entonces, la enseñanza es: somos labranza de Dios. Amén. Primera de Corintios 3, 8, 9. Primera de Corintios 3, 8 y 9 dice así: ahora bien, el que planta y el que ciega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio labor. Eso lo dice la Biblia de las Américas. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Y dice las Escrituras en Dios habla hoy: los que siembran y los que ciegan son iguales, aunque Dios pagará a cada uno según su trabajo. Somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Servicio. Recuerde que Jesús dijo: yo vine a servir, no a ser servido. Tenemos ese gran ejemplo que lo hizo el Señor Jesucristo. Y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenecen a Dios. La Biblia de las Américas nos dice en su palabra: y el que planta y el que ciega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su valor. Porque nosotros somos colaboradores y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. La Valera, ¿no? La Reina Valera. Así que vamos a leer en el nombre del Señor, la vamos a estudiar. Ahora bien, dice: el que planta y el que ciega son una misma cosa. Ay, me olvidé de traer mi arbolito. Bueno, son una misma cosa, dice. Pero cada uno recibirá su propia recompensa a su propio labor. Nosotros podemos decir, muchas personas, y eso yo lo he escuchado, dicen: es que yo no soy mala, no soy malo, yo no he matado, yo no he robado, y yo oro en mi casa y hago lo que yo tenga que hacer. Otras personas dicen: yo diezmo y ofrendo. Otras personas dicen: no, yo para qué le voy a dar al pastor o le voy a dar a tal persona, yo voy a diezmar o voy a ofrendar a quien yo quiera y le doy. Hay tantas personas necesitadas. Pero hay una cosa tremenda que usted se olvida, mi querido hermano en Cristo, es que el que da las órdenes de qué se debe hacer o cómo se debe hacer no somos nosotros. Para eso hay un manual de vida, hay instrucciones, mis amados. Pero si Dios le ha dicho a usted: haz esto, hágalo, hágalo, hágalo. Pero siempre debemos nosotros verificar que es el Espíritu Santo el que nos está dando las instrucciones. Hay que probar los espíritus. Pero dice: el que ciega, dice, el que planta y el que ciega es una misma cosa. ¿Cuántas personas laboran, trabajan, tienen diferentes áreas de trabajo, de servicio, y cada quien trabaja porque por un salario, ¿no es cierto? Y cada obrero, dice el Señor, es digno de su salario. Entonces, todos los que están labrando la tierra están colocando una semilla. Y esa semilla la están colocando, ¿sabe para qué? Para que dé fruto.
Y ese fruto es lo que usted regó, lo que usted sembró, lo que usted cuidó. Y el Señor Jesús nos cuida a nosotros. Él es el Dios todopoderoso. Él es el que lo sabe todo, absolutamente todo. No hay nada que se le pueda esconder al Espíritu Santo. Pero cada uno, dice, recibirá su propia recompensa conforme a su propio labor. Yo le voy a poner un ejemplo. Si usted tiene un sembrado, una tierra, y es muy fértil, pero para que usted esa tierra le dé un fruto, tiene que poner una semilla. Si usted no le pone semilla, no va a haber fruto por sí sola. ¿Por qué? Porque dice el Señor en su palabra que todo obrero es digno de su salario. Recuerde lo que le dijo el Señor a Adán: con el sudor de tu frente, le dijo, que iba a comer, iba a trabajar, iba a sudar el trabajo que le iba a hacer. ¿Para qué? Para tener el sustento. Entonces, si usted quiere tener un sembrado de frijoles, ¿qué tiene que colocar? La semilla. Y el Señor Jesús ya puso una semilla incorruptible. Ya la colocó, la transmitió, la dejó. Y lo más hermoso, Él entregó la vida por usted y por mí. Una semilla poderosa, la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que quitó toda enfermedad. Entonces nosotros, dice, somos ese edificio, ese labor del Señor Jesús. Y dice en el 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Cuando uno colabora, lo que estamos haciendo ahorita, compartiendo el Evangelio, es colaborar al Señor. Pero desafortunadamente, mire, hace rato hablábamos con mi esposo y me dice, ¿usted se ha dado cuenta, mija, que usted cada que invita a alguien para que le sirva en la iglesia, nos colabore, no los volvemos a ver o no las volvemos a ver? Se espanta. Y mire las escrituras lo que dice: somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios. O sea, Dios está poniendo la semilla. Entonces me dice el Espíritu Santo, el Espíritu me dirige, me pone en el corazón y me dice, yo te doy esta semilla para que la entregues a mi familia, a mí, al edificio, a la iglesia, a la congregación, a los hermanos, para que ellos también den esa semilla que tú tienes y que yo he plantado en ti, para convertirse en labranza de Dios, edificio de Dios. Pero cuántos o se pierden, no los volvemos a ver, o no hacen las cosas que Dios nos ha mandado. Eso lo mirábamos el miércoles como Jonás, que hablábamos como un cuento, que él se quiso esquivar de Dios, se escondió y fue tragado por una ballena. Y en la ballena, cuando tuvo tribulación, angustia, es ahí donde clamó a Dios, le pidió perdón y Dios permitió que la ballena lo vomitara y él pudiera ir a hacer la obra que había recibido del Señor. Entonces somos labranza, edificio, semilla de Dios. Amén. Con el propósito de ser esa tierra cultivada y que da ese crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? Lo da Dios. ¿Pero qué es una labranza? Mire, la labranza de Dios o edificio de Dios es, después de hablar, dice, de alimentar, de beber, de comer, plantar, regar y crecer. Pablo dice en el versículo, en el 3:9 que lo acabamos de leer, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, hecho. De que Pablo dijera que él plantó, que Apolo regó y que Dios dio el crecimiento, se debe a que los creyentes son labranza de Dios. ¿Qué dice aquí? Creyentes. ¿Usted cree en el Dios Todopoderoso o solo es de las personas que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Entonces es labranza de Dios. La palabra griega traducida en labranza literalmente significa divina, son la tierra cultivada de Dios. Una labranza en la nueva creación que Dios cultiva. Dios la está cuidando. ¿Cómo la cuida? Por el Espíritu Santo.
Usted a ratos no siente esas sensaciones, las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice en Cristo, con la vida divina son la tierra cultivada de Dios, labranza, en la nueva creación, donde se cultiva a Cristo. ¿Por qué a Cristo? Porque Él dijo, sed imagen y semejanza de Dios. Imitadme a mí como yo imito al Padre. Pablo también lo dijo, imitadme a mí como yo lo imito al Padre. ¿Imitar a quién? Al Padre. ¿Imitar a quién? Al Hijo. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Como personas que han creído en Cristo y que le han recibido. Nosotros ya somos semejantes a un terreno, mire, que yace en su terreno natural. No somos personas intactas, más bien Dios sembró algo en nosotros. Hemos sido tocados y cultivados. ¿Por qué? Porque Él dice que Él es el alfarero y nosotros somos en las manos de Él. Somos el barro. ¿Qué somos nosotros? Ese barro que Él está levantando, que Él está dándole figura, y cuando Él ve que todavía nos falta, desbarata ese vaso y nuevamente lo vuelve a hacer. Por eso es el concepto de sembrar y de cultivar. Está bien marcado, mire, en la Biblia, porque Dios nos dice que Jesús empleó la mejor figura. ¿Sabe cuál es? Nosotros, Él mismo, la imagen y la esencia misma de Jesús. Y esa esencia, recuerde que Dios cuando creó a la humanidad, al hombre y a la mujer, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces somos semejanza del Dios Todopoderoso, semejanza del Dios ¿quién? Del Hijo de Dios, del Creador, del Salvador del mundo. Entonces es hermoso poder llegar a colocar esa semilla. Esa semilla es la palabra de Dios. Y esa semilla necesita ser regada, porque la palabra es el agua de vida. Amén. Entonces, ¿y con qué objetivo eso? Fue con el objetivo de fructificar, de multiplicar, llenar la tierra y subyugarla, le dijo Dios a Adán y a Eva. Era la autoridad. Era la autoridad de ¿qué? De someter todas las cosas, de ponerles nombres a las cosas que Dios ya había elegido, pero que Adán tenía que ponerle nombre a cada personaje, digámoslo así, a la creación de Dios. Amén. Entonces también el Señor nos dice que nosotros, de Jehová es la tierra y su plenitud. Eso miramos, la gloria y la bendición de Dios. Pero es triste decirlo, mis amados, cómo el hombre está destruyendo a la tierra. Porque en San Lucas 9:25 dice la palabra, San Lucas 9:25 dice la palabra de Dios. Dice, ¿de qué sirve al hombre ganar al mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Ustedes han escuchado, yo les decía, ha habido un poquito como de opresión en estos días, pero me había olvidado de los momentos del mes de octubre que viene. Y así como nosotros seguimos trabajando en la obra de Dios, Satanás también trabaja. ¿Y trabaja en qué sentido? Hace desviar a las personas para que busquen a la bruja, al brujo, al adivino, a la pitonisa para que les adivine el futuro, donde utilizan los riegos, donde utilizan muchas cosas para hacer daño a las personas. Hay sacrificios. Entonces muchos de ustedes saben que hay que cuidar a los niños, hacen sacrificios de animales, las mujeres embarazadas. Es tremendo el mover, mientras unos lo toman como algo como para divertirse, otros lo hacen es para adorar a Baal, a Satanás, que el Señor los reprenda. Pero nosotros debemos de estar firmes. ¿Por qué? Porque ¿de qué les sirve? Mire, hacerle brujería a un hombre, a una mujer para someterlo o someterla. Y hacer lo que le provoque, obligar a esa persona a que se someta bajo los pies de él o de ella, teniéndola o teniéndolo a la fuerza.
¿De qué le sirve tener a ese hombre, a esa mujer, si su alma se está perdiendo, se está condenando, se está ahorcando a sí mismo? Entonces está destruyendo esta tierra, destruyendo ¿qué? Lo que acabábamos de ver nosotros, que somos la labranza, que somos la tierra del Señor, amén. Porque ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve hacerlo si nos olvidamos de que nosotros somos el campo? Usted puede verificarlo en Primera de Corintios 3:9. En Primera de Corintios 3:9 nosotros nos dice, mire las escrituras, no lo digo yo, es palabra de Dios, inspiración del Espíritu Santo, tomando a varias personas para que pudiéramos nosotros tener esta bendición de tener este manual de vida. Porque dice, somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Y ustedes son un sembrado y una construcción que pertenece a Dios, o labranza de Dios. Eso es lo que nosotros somos, mire. Pero en la Biblia Nueva Versión Internacional dice, en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo, son edificio de Dios. Y la Biblia, la palabra dice que somos, dice, sois el campo que Dios cultiva, la casa que Dios edifica. Mire, entonces, campo, somos el campo, somos la tierra. ¿De dónde nos formó Dios? De la tierra. Dice que formó a quién? Al hombre, y le dio forma y sopló aliento de vida. Entonces somos ese campo, labranza de Dios. ¿Y cómo? Con la semilla que está siendo implantada. Cuando ustedes nos permiten llegar a sus hogares, cuando se congregan en la iglesia, porque somos una familia numerosa. Recuerde que somos parte, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Pero ¿de qué sirve esta situación si muchos buscan las riquezas? ¿Dónde está construyendo usted las riquezas? Aquí en la tierra, yo le digo una cosa, no sé cuántas casas usted tenga, carros, yates, cuánto dinero, joyas, todo lo que usted tenga, ¿a usted le alcanza a meterlo en un ataúd? ¿Le alcanza a meterlo ahí? Dígame. Y eso, los que van en ataúd y los que dicen, no, yo quiero que me cremen, ¿qué se van a llevar? No van a llevar absolutamente nada. Pero ¿dónde está construyendo? ¿En el reino de los cielos? ¿O aquí en la tierra donde la polilla y el ladrón está al acecho para tomarle lo que le pertenece a usted? Entonces, un hombre rico, mire, es una parábola muy bonita. En San Lucas 12, miremosla por favor. San Lucas 12:16. Quiero que la leamos, se la pudiera yo decir, mire, es así y así, pero quiero que maduremos un poquito y nos demos cuenta. 16 al 21 dice así. 16:21 dice las escrituras. La parábola del rico insensato. Entonces dice así, entonces les vino Jesús y les contó, o esta parábola dice, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ¿cuál cosecha? Esa cosecha es lo que ha trabajado, las fincas, los carros, los sembrados, las siembras de papa, bueno, de tanta cosa. A eso nos referimos. ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, se quedó pensando y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros, o sea, derribaré esta casa, esta está ya vieja, chapada, la antigua, y voy a construir una nueva casa, dijo él. Pero él iba a construir otros graneros, otros más grandes, dice, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas, guardadas para muchos años. Descansa, ojo, come, bebe
y goza de la vida. Justamente hoy hablaba el pastor David Bachuelo de la Universidad del Estudio Bíblico donde estoy estudiando, y decía algo que había sucedido. Dice que X no dijo de nombres de ninguna especie, solo dijo que había un grupo muy conocido en el mundo donde alababan al Señor, y que llegaron a la ciudad de Bogotá y ellos se hospedaron en el hotel. Dice, les digo el, ¿cómo es? Más no el santo, ¿cómo es? El milagro. El milagro más no el santo. Dijo, y resulta que, sorpresa para nosotros, me contaba, dice un pastor, de que se dieron cuenta de que ahí donde ellos estaban se despidieron y tenían una lista del consumo que ellos habían llegado a realizar, que era impresionante la cantidad de trago, las cosas que habían hecho, de todo lo que habían hecho después de ir a alabar a Dios. Entonces, mire, no juguemos a ser cristianos, que el diablo no juega a ser diablo. Él no juega, no juguemos con las cosas de Dios. No hagamos eso, por favor, porque Dios es recto, justo, misericordioso. Entonces aquí dice, descansa en paz, come, bebe y goza de la vida. No es así. Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. No llamemos a las cosas malas buenas y a las buenas malas. Amén. Pero Dios le dijo, mire, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? Así le sucede el que acumula riquezas para sí mismo, es en vez de ser rico delante de Dios. Esa es la Nueva Versión Internacional. Y tengo la Biblia, la palabra, mire, palabra dura, mire. Dice, pero Dios le dijo, estúpido, dice la palabra, vas a morir esta misma noche. ¿A quién le aprovechará todo eso que has almacenado? ¿A quién? ¿Por quién ha trabajado usted? ¿Dónde están las riquezas? ¿Dónde está la semilla implantada que es la palabra? Que vino Jesús a servir, no a ser servido. Mire, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, dice la palabra. Jesús tomó forma de siervo. Es difícil, mire, cuando hacen esas cosas así. Y también nos dice el Señor, nos dice a nosotros, ¿dónde están esas posesiones? ¿Dónde están sus posesiones? ¿Será que regresa? Dígame una cosa, ¿dónde va a regresar esas riquezas que usted tenía? ¿Dónde? ¿Allá debajo de la tierra o donde lo cremaron a usted? Dígame, miremos porque ¿dónde está? ¿Dónde está su dinero? ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está su posición, amado o amada hermana en Cristo? ¿Estamos siendo oidores y hacedores de la palabra o solamente le buscamos a Dios cuando nos conviene? Porque Mateo, miren, San Mateo 6, 19, 24 nos dice así. San Mateo 6, 19, 24 dice así. 19, 24. Dice, tesoros en el cielo, atesorar riquezas en el cielo. ¿Dónde están sus tesoros? Leamos, por favor. No acumulen, dice, para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad.
Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho al uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Mire, les voy a comentar algo que el Espíritu me recuerda en este momento. Hay unas hermanas, gloria a Dios, ellas van a saber cuando yo hable de esta situación, donde asisten a una iglesia y desafortunadamente hay un mover como un poquito difícil. No es que sea malo el pastor, no, ni la pastora, no, para nada. Son siervos, pero es una iglesia, les decía, una iglesia que está coja. ¿Por qué? Está coja porque Dios constituyó, dijo que dio a los hombres, hay 5 ministerios, Jesús lo dijo, habían 5 ministerios, pero si faltan 2 o 3, si somos el cuerpo de la iglesia, entonces yo le digo, y si llega a faltar uno, ¿sabe qué va a pasar? Hay como una fisura, un hueco donde puede introducir algo y suceder cosas difíciles. Pueden entrar enfermedades, pueden entrar dificultades económicas, cantidad de cosas. Porque haga de cuenta que esos 5 ministerios, el apóstol, digámoslo así, que es el que llega a realizar las obras y abre iglesias, están a mitad. Y los 4 ministerios están al lado, que son los pastores, que es el profeta, el evangelista, el maestro. Entonces, ¿sabe qué sucede? Y si le falta una de esas, ¿qué va a pasar? Es difícil. Entonces, ellas me decían, ¿qué hacemos, pastora? Yo les dije, no pueden abandonar la iglesia, pero yo voy a orar. Pero hay una cosa, haga de cuenta que uno es como yo les decía, y yo lo entiendo y lo que el Espíritu me hace ver, es como si usted ve que cerca de su casa están robando y que usted conoce a los que están robando y usted se queda callado o callada. ¿Es cómplice de que le hagan daño a la otra persona? No, pero es que le robaron a él o a ella, no es a mí. Uno viene a ser culpable. ¿Saben qué sentido? El Espíritu me ponía en el corazón de que cuando eso sucede hay personas que por las circunstancias, por el daño que en muchas iglesias ocasionan, porque, ¿qué le puedo decir? Endulzan a la gente, no le hablan con la verdad, sino que buscan que la iglesia crezca en cantidad de gente, en ofrendas, en diezmos. No les importa si estas personas están bien o están mal. ¿Por qué? Porque no lo ven. Es tanto así que una de ellas me dijo, esta sierva me dijo, pastora, yo veo espíritus malos, yo veo demonios, dice, yo veo cosas muy feas. Y le comenté yo, dice, a la pastora, y ella dijo que eso era un don. Yo le pregunto a usted, y por favor ayúdeme a orar por esta persona, no voy a dar el nombre, pero yo le dije, sí, es un don, pero ese don de ver solo las tinieblas, ¿será de Dios? Dígame. Entonces yo le dije, ¿y qué hizo su pastora? No dijo nada, pastora. Yo me quedé callada porque hay que respetar. Yo no soy quien para levantar dedo contra nadie. Solo le dije, ore y pídale a Dios que le dirija tanto a usted como a su familia qué tienen que hacer. Y el Espíritu, yo he estado orando y me decía eso, que es culpable la persona que mira que se entra en una casa, roban, y hay veces que matan en esa casa por robar, les dan escopolamina, pierden la memoria y después ya no quieren regresar, no saben para dónde ir, así como cuando les dan escopolamina, los suben en un taxi y los dejan por ahí tirando después de que los roban y pasan muchos días en que pueda recobrar la memoria. Solo que acá estamos hablando de la fe, de la vida, de la salud. Yo solo les digo, entonces eso fue lo que me colocó el Espíritu Santo. Así que si usted está oyendo, mi amado hermano, hermana, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Yo solo le hablo lo que Dios me coloca en mi corazón y se lo estoy impartiendo a usted. La decisión la toma a usted, la toma usted, porque va a ser cómplice de que si usted lleva 5, 6, 3, 2 personas a ese lugar, van a tener consecuencias, enfermedades, problemas, y Dios le va a pedir cuentas a usted porque usted ya ha sido advertido o advertida de lo que está sucediendo. No se deje engañar, que el diablo desvía y nos hace cometer errores. Amén.
Entonces yo solo le dejo esa pequeña inquietud. ¿Por qué? Porque desafortunadamente dice que hay muchas personas que acumulan tesoros para sí en la tierra. Construyen iglesias, tremendas orquestas, todo lo que usted quiere. Pero están distorsionando la palabra. Están convirtiéndola en herejías, la palabra de Dios. Poniendo palabras que Dios no ha dicho, aumentan, quitan, por endulzar a la gente. Y uno debe hablar bajo la luz de la palabra, juzgar a las personas con amor, bajo la luz de la palabra. ¿Para qué? Para instruirla. ¿Instruirla cómo? Con la mente de Cristo. Porque recuerde que dice, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Esa es la forma. Ladrones se meten a robar. ¿Cuántos hay de toda clase de ladrones que destruyen la esperanza, la fe, el amor, la unidad? ¿Y quién es el que vino a robar, a matar y a dividir? El diablo, que el Señor lo reprenda. Más bien dice, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Entonces ustedes tienen que decirle, mire, ser sincero. Yo a las personas decirle, mire, hay cosas de pronto que han sucedido y dígale, y yo he tomado la decisión de congregarme en otro lugar, porque la verdad, estando en este lugar no siento paz. Hay veces que me ponen a hacer cosas que yo no debo de hacer, que va en contra de la palabra. Y lo tremendo es que yo he invitado a 1 o 2 personas y me da susto que así como yo me estoy sintiendo, esta persona o estas personas se vayan a sentir, no ahora en este momento, pero en un momento dado lo harán y van a juzgar y van a decir, todas las iglesias son iguales. Todos los pastores son iguales, ladrones, malos, o sea, lavaron el cerebro. Bueno, cantidad de cosas. Tengamos cuidado porque aquí dice que acumulan tesoros, mire, no en el cielo, sino aquí en la tierra. Pero Dios, el llamado de nosotros es ser labranza de Dios, edificio de Dios, ser real sacerdotes conforme a la palabra, conforme a las instrucciones. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Dónde está la riqueza de Dios? ¿Dónde está esa semilla del Señor? ¿Dónde? Escúlquese usted. ¿Sabe dónde usted quiere recibir? Si es verdad lo que usted está haciendo o no, tenemos el espejo que es la palabra de Dios. Amén. Pero también nos dice, hay un ejemplo, mire, ¿ustedes se acuerdan de Pablo Escobar? Que decían que tenía muchísimo dinero y sé que han encontrado hasta algunos años caletas, mis amados, caletas con dinero ya pudriéndose, dañándose. ¿Y se lo pudo llevar él? No. Pero ¿dónde estará el alma de él después de todo el daño que hizo? Así como ayudaba a muchas personas, también le quitó la vida a muchas personas. ¿Es así o no es así? Ese es el mejor ejemplo que usted debe de tener. O muchos artistas que venden el alma al diablo por ser reconocidos en el mundo. Pero vendieron el alma al diablo y van a tener que entregársela. ¿De qué les sirve tener riquezas en la tierra si no tienen la riqueza en el reino de los cielos, a la diestra de Dios Padre, a la diestra de Dios Hijo? Vida eterna. Salvación y vida eterna. Gracias, amor, así es. Entonces, ahora yo le digo, aparte de destruir esa tierra, ¿qué está destruyendo? Mire, yo les mostraba, recuerde que mirábamos estas imágenes de esos animalitos, de los pescaditos, de los que los sacan del mar, donde a veces de las aguas donde derriban petróleo y los matan, acabando con la naturaleza, con los arrecifes. También, ¿sabe qué? Con los pajaritos, con los elefantes, bueno, cantidad de cosas que les roban, les quitan. Mire, yo miré un video que no fui capaz de verlo. No fui capaz. Hoy me desperté a orar como a las 4 de la mañana y estaba orando, y cuando ya terminé de hacer lo que estaba haciendo, el Espíritu me colocó que mirara, abriera el Facebook, y fue terrible lo que alcancé a ver,
en un lugar donde hay muchas epidemias. Muchas epidemias, cogían animales, ratas y cantidad de cosas y preparaban alimentos. Pero eso fue poco. ¿Sabe qué? Mire, y créame que no soy capaz ni de buscarlo. Mire, personas, así como los ponen a los animales a asarlos, como al puerco metidos en una, haga de cuenta que esto es una varilla, digámoslo así. Seres humanos sin cabeza, claro está, los brazos así y las piernas, y los estaban asando, y era cantidad de seres humanos que habían ahí. Yo lo miré hoy, mis amados. Por el amor de Dios, démonos cuenta que estamos destruyendo la tierra. Somos la tierra, somos el edificio de Dios. Somos la creación de Dios, la imagen y semejanza de Dios. ¿A dónde estamos llegando? Pero no solo nos contentamos con eso, sino que estamos acabando la naturaleza. Acabamos, mire cómo son la importancia de los arrecifes. ¿Qué función tiene estos arrecifes? Mire, la tierra se está destruyendo. ¿Qué está? Dice, es incalculable. Mire, yo me estudié un poquito qué es los arrecifes. Dice, es incalculable en los ecosistemas marinos, porque protegen las costas contra la erosión y los empates de las olas, o sea, para mantenerlas más quietas. Sirven para habitar. Pero también, ¿en qué sirve? Porque el 25% de las especies marinas, incluyendo el consumo humano, y es de importancia para la pesca. Su alimento son las algas que las cubren. Pero ¿qué hay en el mar? Ustedes ven las noticias, la cantidad de cosas que tiran en la tierra, en el mar, que matan, y lo que el mar empieza a sacarla del poder. Eso es el poder de Dios. El que haya visto esa película de Aquaman, yo se la recomiendo. Mire, en esa película de Aquaman hay una pelea entre el daño que le están haciendo a la tierra y al mar, y sacan, o sea, pues todo es representativo, ¿no? Y salen de ahí y empiezan, los que cuidan el mar, empiezan a sacar al exterior las botellas, la basura. Están acabando, o estamos acabando, contribuyendo a acabar estas cosas. Mire, yo le decía a un amigo que trabaja en un banco, Andresito, yo le decía, mire Andrés, yo se lo digo, yo utilizo botellas, cosas, y me gusta un poquito la artesanía cuando tengo tiempo, claro está, y laboro con esa, pero no las boto, sino que le busco utilidad. ¿Por qué no le buscamos todos nosotros para contribuir un poquito y no dañemos no solo esta tierra, sino la tierra que nos rodea? Mire cuántos desbordamientos que hay, inundaciones, gente que ha perdido animales, cosechas. Es tremendo lo que está pasando. Entonces, ¿sabe qué? Esos frailejones son importantes en los ecosistemas del páramo, y donde crecen los árboles son fuente de alimento para las aves, colibríes, y ayudan a proteger el suelo, y con los reguladores de los sistemas captar y retener el agua. Ustedes se dan cuenta que dicen que el agua se sale y se desborda y contamina el agua y que no tienen que tomar. Nosotros también somos esa agua, somos el manantial de vida, somos la creación de Dios. ¿Por qué no ayudamos? ¿Por qué no permitimos que esa semilla, que es la palabra de Dios que ha sido implantada en cada uno de nosotros, sea para ayudar a las personas? ¿Por qué no lo hacemos? Dígame, ¿por qué no lo hacemos? Porque dice, mire, que nosotros, dice las Escrituras, para ir cerrando esta enseñanza, dice en Mateo 24:35, mire, Mateo 24:35, 24:35 dice las Escrituras, mire. Solo el 35. Sí, 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. ¿Por qué? Porque lo que estamos aprendiendo, ¿quién creó los arrecifes?
los frailejones, la naturaleza. Dios, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. ¿Por qué? Por lo que acabamos de leer, que el hombre está destruyendo la tierra, no solo la tierra que vemos, la física, sino también esta tierra que es la labranza de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando nosotros estamos en pecado, cuando no somos libres del pecado, porque mire, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la fuente de vida que es usted? ¿Cómo está la semilla? ¿La está dañando? Esa semilla que es la voluntad, que es la palabra de Dios. Mírelo usted en Romanos 6, por favor. Mire, lo estamos todo verificando, todo es bíblico. Romanos 6. Los versículos se los voy a dar saltados para poderlo ir avanzando, ir cerrando esta enseñanza. Romanos 6, 15, 17, 22 y 23. Entonces dice así. 15, vámonos con el versículo 15. Esclavos de la injusticia o esclavos del pecado. Entonces, ¿qué vamos a pecar? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. Yo le pregunto a usted, porque ya no estamos en la ley, ¿usted va a pecar? Porque hemos sido, por la gracia y la misericordia de Dios, por la muerte de Jesucristo, estamos viviendo por gracia, no por ley. Pero Dios constituyó unas leyes en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque si no hubiera ley, la gente se pasaría, las leyes de Dios no obedecerían absolutamente nadie. Cada hombre tuviera 5 o 6 matrimonios, adulterios, fornicaciones, robos. ¿Cómo estaríamos? Mire, por eso la ley es importante. La ley fue constituida para ayudarnos a nosotros, para no cometer tantos pecados, mire. Porque ahí en el 16 dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedece? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte, de lo que hablábamos, del que estamos mirando, que están robando en una casa, y que usted los conoce y se queda callada o callado, o de lo que vemos en las iglesias. Mire, yo me topé con una persona el jueves creo que fue. Yo salía con mi hijo y miré a esta persona y el Espíritu me dijo que la ayudara a ella. Y yo no sabía cómo hacerlo. Y me regresé a pie del centro acá y volví, me la encontré y el Espíritu otra vez me redarguía, digámoslo así, de que yo le abordara. Y la abordé. Y cuando yo me le acerqué, era como así, mire, como que no me hable. Y yo sentía mi espíritu que no quería saber nada. Y Dios permitió que yo encontrara, ella viera gracia en mí, la gracia de Dios. La pude abordar, le dije, ¿qué le hicieron? ¿Qué le pasó? Y me comentó, mire, que cierta persona que enseña la palabra, no solo a ella, sino a mucha gente le ha hecho un daño terrible. Le dije, ¿y usted por qué iba ahí? Es que no podía evitarlo. Y yo seguía asistiendo en esa iglesia. Pero hasta que por fin abrí los ojos y no quiero saber nada, vea, no me hable, vea de eso. Entonces le dije, pero usted me conoció a mí antes que a esta persona. Y empezamos a hablar y aceptó venir el día miércoles. Pero gloria a Dios que Dios permitió, porque yo la conocí hace años. Pero entonces, ¿qué están llevando a la muerte? Mire, dice, claro que lo son, dice, ya sea el pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Yo le dije a esta persona, los hombres fallan, pero Dios no. Pero sí dañan a muchas personas y de ahí dejan de congregarse y generalizan. Hay gente buena, mis amados. Hay buenos pastores, buenos ministros. Entonces sigamos leyendo ahí en el 17. Dice, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Amén. Y en el 22 dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios,
cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Amén. 23, para que la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mire las maravillas, cómo nos muestra, y todo está escrito, todo tiene que ser conforme, es palabra profética ya escrita para testimonio de todos nosotros. Porque nosotros, recuerde que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Esa gracia donde algunas personas tienen y poseen cualidades agradables ante los demás. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Que usted y yo no destruyamos la tierra, esta tierra. Somos labranza de Dios. ¿Qué más no debemos hacer? Dios nos dio la autoridad, que eso ya lo vimos, que fue en Levítico 25 del 1 al 23, eso ya lo miramos. Dios, de que hablábamos, ¿por qué la tierra se estaba destruyendo? La tierra necesita descansar. El del año del jubileo, ¿se acuerda que hablábamos? Que 7 días... O sea, durante 6 años podrás labrar la tierra y el 7º año iba a descansar. ¿Se acuerdan? No sé si la han visto o no la han visto. Pero Dios quiere que este año de jubileo, recuerden que hablábamos que en el año de jubileo era donde las cuentas eran perdonadas. Dios nos está ofreciendo perdón, salvación y vida eterna. Siempre va a estar ahí. Siempre lo viene haciendo desde la creación del universo. Siempre está ahí. Pero, ¿qué hay que hacer? Buscad, dice las Escrituras, el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas nos vendrán por añadidura. Amén. Así que no destruyamos ni la tierra física, ni la tierra labranza de Dios. Amén. Y con esto cerramos esta enseñanza. Confiemos en Dios de que haya habido un espacio en su corazón, en su mente, para que cuidemos esta tierra, la labranza, el cultivo de Dios. Amén. Así que también en este momento permítanme orar y darle la bienvenida a los que estén conectados, a los que han compartido este mensaje, gloria a Dios, los que lo mirarán en el nombre del Señor. Y permítame saludar a la señora Rosaura Ascuntar, Sara Sofía, a esta bebé, a Mercedes, a la señora Mariela, a Lady Carabajal, a su abuelita, la tía Carmen, a Miriam Aguirre, a Nicolás, a Edward, a Andrés Villacorte, aquí, también a Leila saludamos, que Dios le bendiga, a su hija, que Dios las proteja, a Sandra Angulo, no sé si esté, también saludamos a alguien que no los hemos visto hace días, saludamos también a Ferdi, a Paola, a Sandra del Carmen, que Dios los bendiga. Muchas personas, que Dios les bendiga. Y también nuevamente queremos, papito Dios, orarte en esta noche, Señor, por cada uno, Señor, de los que tienen necesidades tuyas, papito Dios. Te pedimos que bendigas la vida de Edison Barragán, Señor. Ayúdala, Señor, ayúdalo. Dirígelo, protege, Señor. Bendice, Señor, a estos tus siervos, papito Dios. Bendice a cada hermano, a cada familia, en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias, papito, desde ya, Señor, por esa vigilia que vamos a tener el 24 de septiembre, Señor, donde tú serás el que impartirá, Señor, y donde tú arrancarás cadenas de esclavitud, bendito Dios. Bendecimos, Señor, a cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Les bendecimos. Feliz y bendecido fin de semana. Amén. Hasta luego.